Hábito 2. Domine su mente. En su lucha contra el pecado, la victoria o la derrota se obtendrán en el campo de batalla de su mente. La fiesta acaba de comenzar, gritó el convicto prófugo. Jan Erik Olson, mientras acribillaba el techo del banco con una ronda de balas el 23 de agosto de 1973, Olson entró en Kreditbanken, uno de los bancos más grandes de Estocolmo, Suecia. Al acercarse a la caja sacó una ametralladora de debajo de una chaqueta doblada que llevaba en su mano. Sin que él lo supiera, una de las cajeras tuvo la claridad mental para presionar la alarma silenciosa antes de lanzarse al suelo para cubrirse. Cuando dos oficiales de policía llegaron a la escena, Olson entró en pánico. El atraco no estaba saliendo según lo planeado. Les disparó a los oficiales y retrocedió hacia la bóveda, forzando a 4 empleados del banco, un hombre y 3 mujeres, a entrar con él. Olson ató explosivos a sus pechos y amenazó con volarlos en pedazos si la policía no cumplía con sus estipulaciones. Su primera petición fue la liberación de su compañero de celda Clark Olafsson, un criminal conocido que cumplía una condena por robo a mano armada. Olson también exigió una suma de dinero sustancial y un coche para la huida. En las siguientes horas la policía liberó al compañero de celda, consiguió el dinero y el vehículo. La policía insistía en que el dúo tomara el dinero y dejaran en libertad a los rehenes. Sin embargo, el hombre armado se negó. A fin de garantizar su seguridad, no saldrían del banco sin al menos un rehén a cuestas. Durante los 5 días siguientes, los criminales permanecieron refugiados dentro de la estrecha bóveda del banco en un enfrentamiento con la policía. Los francotiradores permanecían en sus puestos en los techos. Docenas de equipos de noticias acampaban en los alrededores. No obstante, mientras que el mundo se preocupaba porque los rehenes fueran maltratados o matados, algo bastante extraño sucedía dentro de la bóveda. Los rehenes estaban formando un fuerte vínculo emocional con sus captores. Los dispositivos de audición de la policía indicaban que el ánimo dentro de la bóveda era sorprendentemente bueno. Los criminales contaban historias de sus pasados y los rehenes reían a carcajadas. Cuando permitieron que el comisario de la policía entrara a verificar la condición de los rehenes, estos mostraron una actitud hostil hacia el comisario, pero relajada hacia los atacadores, con los cuales hacían bromas e interactuaban llamándose por su nombre de pila. A medida que el drama se desarrollaba, los rehenes demostraban cada vez más empatía con sus captores y se volvían menos cooperativos con los intentos de la policía para rescatarlos. Una rehén llamó por teléfono al primer ministro y le suplicó que permitieran que los atracadores la llevaran con ellos en el vehículo que tenían preparado para escapar, ya que confiaba plenamente en que los captores la iban a mantener a salvo. 1 o 2 días después, a 2 de los rehenes se les presentó la oportunidad de oro para escapar. Los atracadores les habían permitido salir de la bóveda a fin de ir al baño. Estos divisaron escondidos a algunos policías que estaban agachados, pero en lugar de correr por su libertad, escogieron regresar con sus captores. Al sexto día, la policía consideró que no tenían más remedio que bombear gas lacrimógeno en la bóveda. Los criminales se rindieron casi de inmediato. En la puerta de la bóveda, los rehenes se besaron y abrazaron y estrecharon sus manos con los convictos antes de que la policía los arrestara. Incluso después de haber sido amenazados, abusados y temer por sus vidas durante casi 6 días, los rehenes liberados continuaron manifestando una actitud de lealtad sorprendente hacia los captores. En las entrevistas con los medios era evidente que apoyaban a sus captores y desconfiaban de las fuerzas del orden público que habían acudido al rescate. Los 4 rehenes se rehusaron a testificar en el procedimiento judicial. No solo eso, trabajaron con el objetivo de recaudar dinero para la defensa legal de los convictos y posteriormente los visitaban en la cárcel. De acuerdo con algunos informes, una rehén hasta se comprometió con uno de los convictos. Este vínculo, aparentemente irracional por parte de los rehenes con sus secuestradores, desconcertó tanto a la policía como al público en general. Sin embargo, los psicólogos lo atribuyen a un síndrome cognitivo relacionado con el lavado de cerebro.
El fenómeno de las víctimas que se identifican y simpatizan con sus captores mostrándole compasión, lealtad y afecto, más tarde llegó a ser conocido como el síndrome de Estocolmo, llamado así por la ciudad en la que tuvo lugar este robo del banco infame. Dadas las condiciones adecuadas, los captores pueden ejercer una influencia sorprendente sobre las víctimas y obtener de ellas una lealtad total. Las víctimas terminan apoyando, queriendo y defendiendo a sus abusadores y controladores y son renuentes a participar en comportamientos que puedan ayudar a su separación o liberación. Además, creen que su lealtad es totalmente voluntaria y por lo general niegan que fueron en realidad manteniendo cautivos en contra de su voluntad. No pueden pensar con claridad porque poco a poco los captores han lavado sus cerebros. Las mujeres en las iglesias, en la iglesia de Timoteo, sufrían de una especie de síndrome de Estocolmo espiritual. Los falsos maestros las habían capturado. La traducción de su Biblia quizá hable de ganarse la confianza o llevar cautivas o cautivar. La palabra griega es un término militar que indica que estas mujeres fueron capturadas como prisioneras de guerra. Sin embargo, eso no es todo. La razón por la que algunas traducciones usan el término cautivar es porque esta palabra incluye un elemento de dominación psicológica. Significa ejercer influencia en control sobre la mente. Estas mujeres no solo habían sido capturadas, sino también cautivadas. Cautivar quiere decir atraer y mantener la atención o el interés. Una persona que es cautivada resulta embelesada, encantada, hechizada, fascinada, maravillada, extasiada, complacida, deslumbrada, hipnotizada, seducida, engañada. Las mujeres débiles de la iglesia de Timoteo fueron seducidas por ideas que no se alineaban con la verdad. Los falsos maestros las habían encantado y engañado para que pensaran y actuaran de la manera equivocada. Resultaron deslumbradas con las nuevas ideas y eran ajenas al hecho de que habían sido secuestradas. Se les había lavado el cerebro para que aceptaran su cautiverio. Los intrusos habían invadido sus mentes. Estas mujeres eran víctimas desde luego. No obstante, Pablo afirmó que eran partícipes de sus propias prisiones. Pablo presentó el mismo concepto en el capítulo anterior cuando argumentó que la gente debe escapar de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Segunda de Timoteo 2:26. La imagen aquí no es de un prisionero que se resiste al cautiverio, sino de un tipo de rehén con síndrome de Estocolmo, el cual acepta su cautividad, se vuelve solidario con los planes del captor y comienza a cooperar para que logre su objetivo. Es como la historia de Patty Hertz, una heredera de 19 años que fue secuestrada a mano armada en 1974 por el Ejército Simbiótico de Liberación, el SLA por sus siglas en inglés. La organización terrorista urbana la secuestró para conseguir una recompensa considerable de parte de la familia adinerada. En un extraño giro de acontecimientos, Hart se unió a su causa. 2 meses después de haber sido secuestrada, una cámara de seguridad del banco la grabó empuñando un rifle semiautomático durante un atraco. Durante los siguientes 17 meses, Hart participó de manera activa en las actividades criminales dirigidas por la SLA en California. Incluso hasta llegó a extorsionar a su propio padre por una suma estimada de $2 millones. En el momento de su arresto era una fugitiva buscada por cometer delitos graves. Lo que le ocurrió a Hart es semejante a lo que le sucedió a las mujeres de Éfeso y lo que nos sucede a nosotras a nivel espiritual cuando caemos en la trampa del diablo. Él nos cautiva, encanta, deslumbra, hipnotiza, seduce, fascina y hechiza y nos convence de hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Cómo consigue que cooperemos? Atacando nuestras mentes. Logra que pensemos de la manera equivocada. Poco a poco se va metiendo en nuestros pensamientos y nos cautiva para que hagamos su voluntad. ¿En qué estaba pensando? Aunque Satanás nos atrape mentalmente y nos aprisione, la Biblia dice que es posible ser libres, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad.
Segunda de Timoteo 2:26. De acuerdo con este versículo, lo que debemos hacer para escapar de la trampa del diablo es despertarnos y comenzar a pensar de la manera correcta, como Dios piensa. La palabra griega traducida como despierten es ananefo. Esta significa regresar al estado mental adecuado o al buen sentido, volver a pensar correctamente o ya no tener pensamientos incorrectos. Ananefo o ananepo implica un cambio en nuestra manera de pensar, pasar de pensamientos pecaminosos, absurdos, destructivos, irracionales y malos a pensamientos justos, racionales, sobrios, sensatos, sabios, saludables y correctos. ¿Alguna vez se vio tentada a hacer algo malo y luego preguntarse, ¿por qué hice eso? ¿En qué estaba pensando? ¿Perdí la cabeza? Es muy probable que no haya estado pensando correctamente y que no se encontrara en un estado mental adecuado. ¿Por qué? Porque el pecado nos vuelve estúpidas, nos hace tener pensamientos tontos y realizar cosas necias. A lo largo de estos años he escuchado muchas historias desgarradoras de mujeres atrapadas en fracasos morales, amoríos, adicciones, traiciones, engaños, autolesiones y toda clase de otros pecados. Y a menudo cuando terminan de contarme sus relatos, agachan sus cabezas avergonzadas y con sus ojos llenos de lágrimas se reprochan, ¿en qué estaba pensando? Carla se me acercó en una conferencia de mujeres y me preguntó si podía orar para que el Señor abriera un camino a fin de que ella, su hijo y el padre de su hijo estuvieran unidos como familia. Esto sonaba como un pedido de oración noble hasta que obtuve más detalles. Carla había estado casada por 15 años. Durante 14 años de esos 15 había mantenido una relación amorosa con el único hermano de su esposo. El hombre a quien su hijo de 12 años llamaba tío era de hecho el padre del niño. Su esposo y el resto de su unida familia italiana no tenían noción de ese romance prolongado. Carla quería divorciarse de su esposo y casarse con su hermano. Como si esto fuera poco, esperaba que su hijo y sus familiares políticos y el resto de la familia estuvieran de acuerdo. Entonces, ¿puedes orar para que Dios prepare el camino a fin de que se case con su verdadero amor? Inquiero, inquirió después de contarme los sórdidos detalles. De nuevo lo leo. Entonces, ¿puedes orar para que Dios prepare el camino a fin de casarme con mi verdadero amor? Inquirió después de contarme los sórdidos detalles. No, no puedo orar por eso. Quería golpear mi frente con la palma de mi mano y exclamar con fuerza, ¿dormiste con el hermano de tu esposo? ¿Te has vuelto loca? ¿En qué estabas pensando? ¿En qué estaba Carla pensando? Probablemente haya pensado, es el hermano de mi esposo, es bueno que me sienta cercana a él. ¿Qué hay de malo en coquetear? Solo es un beso, nada pasa. ¿Cómo puede algo estar mal cuando se siente tan bien? No puedo evitar estar enamorada de mi cuñado. Es la culpa de mi esposo. Él me condujo a esto. Supongo que me casé con el hermano equivocado. Es mejor que mi esposo no sepa que él no es el padre de mi hijo. Dios quiere que sea feliz y no seré feliz hasta estar casada con mi amante. Mi hijo y yo merecemos estar juntos con una familia con su verdadero padre. Ay, el retorcido predicamento en el que Carla se encontraba no sucedió de la noche a la mañana. Ocurrió progresivamente. Asimismo, cada pequeña concesión en su comportamiento